Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Bueno, transitando esta mañana, acompañándolos y hoy, como todos los martes, con columna de literatura con María García Marichal, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo, con la audiencia. Muy buenos días a la radio del Libertador y aquí estamos para viajar lejos. Sí, especialmente en estas mañanas de invierno que, bueno, prenden la radio, se toman un cafecito y escuchan la columna tranquilo disfrutando, un mate, ¿no? Sí, un mate. Yo antes de venir me tomé un por mate. supuesto. Bueno, yo a veces me tomo un cafecito y después sigo con el mate. Pasa. Toda la mañana, ¿no? Por supuesto. El mate es para toda la mañana. Sí. Acompaña. Bueno, los que pueden, ¿no? Hay gente que hace tareas. Claro, hay gente, claro. Cuando yo daba clase tampoco podía tomar mate. Claro. Volvía a casa y me desesperaba. ¿Sabes cómo? Bueno, me cebaba directamente así todo el tiempo mientras tomaba. No, eso es una exageración. Bueno, los teléfonos para comunicarse con nosotros: 091 99 12 10, 091 99 12 10, más 598 si está fuera del país, por Telegram o por WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes, o si no, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, donde también pueden dejarnos sus mensajes si quieren. Las columnas las pueden seguir viendo, a los que están escuchando por radio, las pueden ver a través de YouTube. Y aquellos que tienen Facebook también la pueden seguir en Facebook, la estamos subiendo después del estreno en YouTube, la estamos subiendo a Facebook también, entonces tienen dos formas de poder mirar la columna. Así que bueno, muchas opciones para poder mirarla, para volver a atrasar, adelantar, si está haciendo como algunos alumnos del liceo que han agarrado alguna de las columnas para, bueno, interesarse sobre algún autor, y eso está muy bueno. Y que nos han pedido además. Sí, por supuesto. Bueno, María, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir en esta línea de 2 o 3 programas con lo que refiere a escritores que hicieron música popular en el Río de la Plata. Y vamos a presentar a Osiris Rodríguez Castillo y Aníbal Zampayo, La esencia del uruguayismo, lo titulamos este programa. Bien. Por supuesto que hay tanto para hablar de ellos que hoy vamos a presentar a Osiris. Bien, perfecto. Osiris Rodríguez Castillo, que es una de las máximas... Digamos que lo vamos a hacer en dos partes. En dos, exacto. Sí, porque hay mucho para hablar de ellos. Son extremadamente valiosos como formas, digamos, de identidad de nuestra música. Así que hoy vamos a hablar de Osiris Rodríguez Castillo y vamos a dejar a Aníbal Zampayo para el próximo programa. Osiris Rodríguez, que no solamente uruguayo, sino argentino también. Karen Herranz, la que hace el programa acá de Folclore Entre Nosotros, y que sale por toda Argentina, la gran folclorista argentina, lo tiene mucha estima. Claro, es que es muy valioso, fue muy valioso como escritor de poesía y como músico. Fue un hombre polifacético con un intelecto impresionante. Además conoció a Jorge Cafrune, fueron amigos de Eduardo Falú, tenían una gran amistad. Tuvo un vínculo muy importante con Ariel Ramírez. Estamos hablando de grandes, claro, ¿no? De grandes figuras del folclore argentino y bueno, en Uruguay, por supuesto. Bueno, sí. Haciendo mención de eso, de que vos decís del folclore argentino, yo los invito. Karen Herranz tiene un programa que ella hace a demanda, que nos manda para las radios, y aquí en Radio Libertador lo tenemos, la folclorista argentina, muy, muy famosa y muy renombrada en Argentina. Y ella tiene un programa todos los sábados y domingos aquí en Radio Libertador, y ustedes lo pueden escuchar a las 5 de la tarde. Así que bueno, le dejo el anuncio para que aquellos que quieren, aparte ella recorre todo el folclore argentino, rioplatense, uruguayo, así que... Eso es hermoso, a mí me encanta. A mí, sinceramente, el folclore forma parte de mi esencia. Y bueno, además, por ejemplo, mi hija Micaela es profesora de danza folclórica, egresada del Sodre, y ella además tiene un enorme conocimiento, tuvo
profesores como Uruguay Nieto, que fueron grandes investigadores, ¿no? Del folclore nacional. Hoy vamos entonces a trabajar, a ver un poco de la vida riquísima y de la obra de Osiris Rodríguez Castillo. Muy bien. Una perlita. Hace unos cuantos días en Instagram, Vero, la que es además correctora de estilo, me olvidé de decirlo la otra vez cuando hablamos de la librería Salvando Libros, hace poco tiempo tenía un libro leído para vender, se lo compraron, de los poemas de Osiris Rodríguez Castillo. Cuando la persona que lo compró se lo va a llevar y lo abre, estaba dedicado y firmado de puño y letra por Osiris Rodríguez Castillo. Mirá. Entonces yo le escribí por privado, casi me desmayo, si lo hubiera sabido, porque para mí es uno de los grandes, con Aníbal Zampayo, uno de los grandes. Después hay otros intérpretes que admiro profundamente, pero este hombre fue un creador impresionante. Vamos a hablar un poco de él, Carlos. Osiris Rodríguez Castillo nació el 21 de julio de 1925 en Montevideo y falleció el 10 de octubre de 1996 en la misma ciudad. Afortunadamente pudo volver porque estuvo autoexiliado. Fíjate lo que te voy a decir, fíjense audiencia. Poeta, narrador, investigador, compositor, pianista, guitarrista, luthier, cantante y uno de los pilares de la música folclórica uruguaya y sí, del Río de la Plata, Sí. sin duda alguna. Formó parte de una familia que se interesaba por la cultura, se interesaba por todas las fases culturales, de la cultura, como hablo como conocimiento, ¿no? Entonces, eran muy cuidadosos para que leyeran, que fueran a bibliotecas, que estudiaran, pero además eran muy cuidadosos de la crianza de sus hijos. Fueron sumamente vigilantes para que sus hijos fueran personas de bien y además de eso, personas preparadas para el futuro. Que tengan herramientas. Exactamente. Sí. Pasó su infancia en Sarandí del G, por esa razón. Qué hermoso lugar. Un bellísimo lugar, Sarandí del G. Yo soy de Sarandí del G. Claro, vos sos de Sarandí del G. Entonces cuando yo vi Mi padre vive ahí, le mando saludos. Bueno, un saludo para el padre de Carlos, entonces. Sí. Él decía que tenía unos versos, que no los tengo acá, que el río más largo del mundo no es el Nilo, sino el G, porque nace en Durazno y termina esta noche en Madrid. Lo dijo, fue unos versos que dijo una noche en Madrid, y porque él lo llevó siempre dentro de su corazón al río G, que es un río bellísimo, con unos paisajes espectaculares. Sarandí de G es un lugar, yo te felicito, venís de un lugar bellísimo. Bueno, yo vengo del centro del mundo, que es Los Cerrillos, que es más o menos Estás como Wilmar Cabrera, ¿no? Bueno, ¿qué querés? Somos amigos queridos. Un saludo, Rubito, un saludo para vos. Después de haber hecho parte del liceo en Florida, porque se tuvieron que mudar para Florida los padres, se fueron para Montevideo para que él pudiera estudiar en el liceo francés, pero no concluyó sus estudios porque él era un investigador nato. Él quería recorrer el país de punta a punta, conociendo gente, lugares, historias. Su avidez por saber, su curiosidad, el deseo de conocer lugares y personas, lo hizo vivir yendo de un lugar a otro como si fuera un nómada. Toda mi escuela es asombrarme, ver las cosas por primera vez, decía. Él decía que era un gurí que se quedó siempre a orillas del G donde se crió. Pero vos fíjate en este enunciado. Toda mi escuela es asombrarme, ver las cosas por primera vez. Yo creo que eso tendríamos que vivir todos, ¿no? Sí. No perder nunca la capacidad de asombro. Sí, totalmente de acuerdo. Que es algo que todos tenemos que tener para poder aprender, porque es un aprendizaje constante. La vida es un aprendizaje constante. Otra máxima, como le digo yo, de Osiris Rodríguez Castillo. Mi principal oficio ha sido presenciar la vida. Me gusta el mundo. Es algo que se está haciendo todos los días. Es sabiduría pura, ¿eh? Era un hombre sabio. Fue perfeccionista, sumamente perfeccionista, y un lector voraz. En 1953 recibió una medalla de oro por su romance al general brigadier Juan Antonio Lavalleja, que fue uno de nuestros máximos héroes, libertador de la patria, como se lo cataloga por muchos de sus seguidores. Y eso fue el comienzo
de una carrera de reconocimientos constantes, a pesar de que tuvo algunas amarguras en la época de la dictadura muy, muy grandes. Osiris Rodríguez Castillo compuso en 1959 El cielo de los Tupamaros. Cielo de los Tupamaros se refiere principalmente a la época del Grito de Ascencio y el comienzo de la Revolución Oriental, que el Grito de Ascencio fue el 28 de febrero de 1811. Entonces, es el inicio, el punto de partida de la revolución. No tuvo nada que ver esto con la fundación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Sí. Pero, cuando se funda el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, se prohíbe el cielo de los Tupamaros, que después va a ser retomado posteriormente en la época de la democracia por varios de nuestros cantores o cantantes folclóricos, como por ejemplo Numa Moraes. Claro. A quien también le mando un saludo. Bueno, Numa Moraes, que supo tener un programa aquí en sí, Numa, muchos años. Amigo, profesor de Micaela, de mi hija, y amigo, tenemos además un vínculo con Gerardo Molina, mi maestro, mi mentor, así que Numa, un saludo para vos. Como mucha producción literaria de la época fue criticada y fue proscrita, prohibida, y así pasó con El cielo de los Tupamaros y con mucha de la obra de Osiris Rodríguez Castillo. Permanentemente hizo en sus poemas una crítica a la situación socioeconómica de gran parte de la población, pero la calidad de los versos o de las narraciones de Osiris es tan alta que en ningún momento podés catalogarlo como panfletario. Fue realmente un poeta, un escritor fantástico, un narrador de primera agua. Por supuesto, el gobierno dictatorial prohibió la producción, prohibió que actuara, prohibió que diera recitales, es decir, en muchos momentos tuvo que dedicarse para poder vivir a dar clase particular en su casa de Montevideo, clase de guitarra, porque estaba prohibido. No podía presentar su trabajo, ni editar sus libros, ni nada por el estilo. Esto entre 1974 y 1977 fue de lo que vivió, de dar clases de guitarra en su casa. Mientras tanto, en ese tiempo, escribió una de sus obras musicales impresionantes, Método para guitarristas. Un método que es utilizado en el mundo entero, que se basa en la ejercitación de la mano derecha. Yo me acuerdo que mi papá, que está en mi memoria con mucho amor, igual que mi mamá, mi papá fue un brillante guitarrista, un guitarrista que punteaba como pocos realmente, y hacía principalmente tango, pero hacía además rock. Me acuerdo del punteo de papá de Hotel California, que era una cosa brillante. Bueno, y papá usaba el método para guitarristas de Osiris Rodríguez Castillo, porque era una ejercitación de la mano derecha que te hacía adquirir una agilidad. Además tenía que ver hasta con el corte de las uñas, con el largo de las uñas para poder tocar. Papá, por ejemplo, nunca tocó con púa, ni tenía él usaba todo el brazo de la guitarra. Entonces esto era mucho basado en el método para guitarristas de Osiris. De la misma forma, reestructuró físicamente la guitarra, el instrumento de guitarra. Él decía que la guitarra es un instrumento tan dulce que se parece al laúd, decía Osiris Rodríguez Castillo, y la reestructuró porque era luthier. Y estuvo años, mientras no podía hacer otra cosa, escribió el método y registró la nueva guitarra, a la que se denominó la Osiris. Se dice que esa guitarra tiene un sonido único, realmente casi perfecto, si no perfecto, y aquí Numa nos puede ayudar en algún momento, él que es concertista de guitarra, además egresado de los Países Bajos, de Holanda, y se lo vamos a preguntar. Se dice que se asegura por parte de muchos luthiers y de muchos autores que hay solamente 3 Osiris en el mundo. 3 nuevas guitarras creadas por Osiris. Hay solo 3. Imagínate el valor que pueden tener. Acá no estoy hablando del precio. No, estoy hablando del valor de estas guitarras, que deben ser invaluables, me imagino, ¿no? Y que quienes las tienen las deben tener atesoradas y aseguradas. En 1978 dio 2 recitales, uno en el Teatro del Notariado y otro en el Teatro del Centro. Lleno total, abarrotados los teatros. Todo a través del boca a boca, porque no podía, hacer difusión de nada. Entonces, a través del boca a boca pudo llenar estos 2 teatros en las 2 presentaciones. Pero estaba bajo la lupa del gobierno de la dictadura. Nunca le pidieron que se fuera. Pero
Osiris publicó un libro que quería publicar, que son Las nuevas aventuras del gaucho Alambre, que está muy bueno. Yeah. Es un libro interesantísimo de cuentos. Y de inmediato se autoexilió antes de que pasara nada. Sí, antes que lo invitaran. Sotoboche, sin hacer ningún aspaviento, Osiris se fue para Madrid. Allí siguió escribiendo y fue finalista en el 7º Premio Literario de Narraciones Breves Antonio Machado. Finalista entre 800 participantes. Y su cuento fue publicado en un libro, en una antología, en 1983. Volvió a Uruguay cuando el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti y se suscribió a las listas del movimiento 26 de marzo. Es decir, su ansia de hacer algo por la sociedad lo hizo militar políticamente. Para fundamentar esta participación en las listas del movimiento 26 de marzo, recorrió todo el país, todo el interior, para volver a ver el interior, para volver a estar con la gente y en los lugares sobre los que escribió, pero además para fundamentar por qué estaba haciendo política. O sea, un hombre de principios muy sólidos, ¿no? Un hombre que realmente con un fundamento ideológico y social y de contacto con las personas muy fuerte y muy firme. Comenzó a profundizar también en la historia nacional. El libro del discurso es un ensayo inédito sobre la política uruguaya que tuvo que ver también con esos discursos que él daba cuando iba al interior a fundamentar su actuación política. Volvió a irse a Madrid y regresó a Uruguay en 1993 definitivamente. Se le otorgó una pensión graciable. La pensión graciable era una pensión pequeña que se les daba a personas que fueron culturalmente muy importantes dentro de lo que es nuestro acervo, ¿no? Nuestro acervo cultural, desde todos los puntos de vista. Y bueno, se le permitió además trabajar en un empleo público. Entonces trabajó durante un tiempo en la Biblioteca Nacional, se encargó de la hemeroteca, e imagínate que si se encargó de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, se habrá podido investigar en distintos diarios de la época y en distintas publicaciones. El 5 de octubre de 1996, o sea, 3 años después de que regresó, tuvo la ruptura de un aneurisma de aorta. Permaneció 5 días en coma en un hospital público de Montevideo y falleció. Su velatorio fue multitudinario, pero él quería que lo cremaran y que sus cenizas fueran a las aguas del río Allí. Así que su familia, en un acto muy, muy íntimo, muy silencioso, muy especial, esparcieron las cenizas de Osiris Rodríguez Castillos en las aguas de su amado río Allí. Realmente es una historia muy, muy, muy triste en parte porque tuvo que pasar parte de su vida fuera de la tierra que él amó. La obra de Osiris Rodríguez Castillos es inmortal. En la década del 50 se produjo un boom en el folclore argentino. De allí que esta joven folclorista que se llama, me dijiste, la folclorista Karen Herranz, digamos, está embebida de todo eso que desde el año 50, digamos, creció como levadura en todo el Río de la Plata. El boom de los años 50, y estamos hablando por ejemplo de los fronterizos, los chalchaleros, los de Salta, los cantores del Alba, todos esos grupos y cantantes solistas, además de gente como Eduardo Falú, Jaime Torres, el pianista, Ariel Ramírez, escritores fantásticos, ¿no? Como Jaime Dávalos, los hermanos Ábalos. Es decir, es toda una comunidad folclórica que tenía acá bases impresionantes para poder nutrirse. Entonces, Osiris, dentro de toda su investigación, rescató el cielito. El cielito, que era una composición musical de la época de la lucha por la independencia, y que el gran creador de cielito fue Bartolomé Hidalgo. Nadie había hecho cielitos después, de pronto tal vez alguien en el interior profundo, pero nadie lo había hecho. Osiris rescata el cielito, pero además hace toda una investigación y empieza a musicalizar su poesía. Y poesía que iba rescatando de historias del interior del Uruguay. Fue tal el impacto de las creaciones, basadas en la investigación histórica, el talento poético y el conocimiento musical, que fue inspiración de Orlando Vera Cruz, Eduardo Falú,
Jorge Cafrune, con ellos además los unía una gran amistad. Carlos Di Fulvio, José Larralde. Todo esto en Argentina. Más, ¿no? Además de América Latina. En Uruguay, inspiración del maravilloso Santiago Chalar, Amalia de la Vega, Alfredo Citarrosa. ¿Qué nenes? ¿De qué nenes estamos hablando, no? Sí. Bueno, Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat llegaron a interpretar, no a grabar, pero sí a interpretar temas de Osiris. Claro. Entonces, estamos hablando de un hombre que fue realmente de una proyección global y que hizo de la música uruguaya y del Río de la Plata, pero fundamentalmente la uruguaya, y después vamos a ver para la próxima Aníbal Zampayo, una música deliciosa de cantar, de interpretar. Hasta los libros de lo que nosotros llamábamos cancioneros cuando éramos chicos. Es verdad. Los comprábamos para leerlas y para cantarlas nosotros. O sea, estamos hablando de algo impresionante. Dentro de la obra musical, yo quiero leer una. Si puedo leer dos. Sí, por supuesto. Hay algunas que, bueno, son maravillosas. Décimas a Jacinto Luna, que es de Osiris Rodríguez Castillo, que la versión de Alfredo Citarrosa es algo... no sé, es que quiero confesarte y confesarle, ya que estamos solos, quiero confesar que cada vez que yo canto esta canción, yo no puedo evitar llorar. Soy una persona de lágrimas difíciles. No puedo evitar llorar porque me recuerda muchísimo a mi abuelo. Yo supe ser cantante y después me olvidé. Como Cantalicio Luna, que supo ser arriero y después se olvidó. Bueno, no, realmente tuve una época en la que canté profesionalmente, y en la época en que canté folclore, y que canté folclore con mi padre y con uno de los guadalupanos, con Artemio Hernández, cantaba estas décimas, pero tuve que hacer muchísimo ejercicio para no llorar cuando las cantaba, porque me recordaban muchísimo a mi abuelo. No tanto por la letra, sino por el entorno, por la magia que te hace ver un paisaje en Osiris. Décimas a Jacinto Luna. De Corrales a Tranqueras, que voy a hacer después una estupenda anécdota que la contó Osiris. Corrales de Algorta, fantástica creación. El Cisne Negro. Hablamos de un caballo. Amaba los caballos además. Gurí Pescador, uno de los temas más maravillosos, más exquisitos del Río de la Plata, que lo hizo deliciosamente Jorge Cafrune. Y hay muchas interpretaciones más. Como yo lo siento, Tata Juancho. Estas son algunas, tal vez las más conocidas. Dentro de los libros, Grillo Nochero, de 1955. En 1957 editó 1904 Luna Roja. Se refiere a la revolución de Aparicio Saravia. En esa revolución estuvo mi bisabuelo, Sebastián García, yo te lo he contado. Entierro de Carnaval, de 1960, que es un compendio de cuentos traducido a varios idiomas, incluidos el alemán y el japonés. Estuvo en Washington en 1964 dando conferencias y grabando para la radio y la televisión. En 1966 editó su LP, ya no se usa más eso, ¿no? Con las plataformas, pero el LP en larga duración, el long play de vinilo, El Forastero. En 1969 en España, el LP Osiris Rodríguez Castillo. En 1970, Ariel Ramírez lo convocó para presentar varias conferencias sobre la identidad social del gaucho, que les importaba muchísimo a los argentinos saber cómo había sido el gaucho nuestro, que fue prácticamente idéntico en su forma, como unidad social, el gaucho del Río de la Plata y el gaullo del Río Grande do Sul. Bueno, sí, también. Bueno, pero que quería que hablar. Lo único que tenían vestimentas distintas, tenían algunos usos idiomáticos diferentes, pero eran casi idénticos. Y en 1974 el LP Pájaros de Piedra. Fue un hombre intenso, de carácter fuerte. Se dice que a veces era muy difícil de tratar y que si te bajaba la cortina no había vuelta atrás. Profundamente comprometido con su cultura y con la sociedad, se enamoró muchas veces. Se casó con Imazul Botelo, ¿sí? Y en 1948 nació su hijo Federico. Después vivió 10 años con Margot Dupuy, de la que se sabe poco. Era unos años mayor que él, y se dice que le regaló una máquina de escribir, ella a él, para que pudiera escribir, porque escribía todo, claro, de puño y letra, ¿no? Tenía una letra muy linda. Después, de acuerdo con lo que vi en el libro que
que estaba en Salvando Libros. Mirá. Y que me perdí. Después, en 1965, se casó con Zulma D'Hipólito, con quien tuvo a su hija Pilar. Y en 1981 comenzó un romance con Consuelo Vázquez de Parga en Madrid, hasta que ella murió en 1992. Después, cuando él volvió a Uruguay en 1993, se mantuvo solo hasta su fallecimiento. Uno de los temas que me olvidé, que de pronto es el que podés pasar. Bueno, Camino de los Quileros. bien, pasamos ese entonces. Camino de los Quileros, uno de los temas más impresionantes, y lo voy a poner, es uno de los temas estupendos, que apareció también en la película El baño del Papa. Aparece en determinado momento, porque los quileros son aquellos, digamos, contrabandistas de pequeñas cosas, que iban a caballo o en bicicleta, después en motito, cruzaban la frontera por Aceguá, por ejemplo, y posteriormente venían y vendían en el barrio, ¿no? Bueno, todavía existen los quileros. Sí, sí. Pero ya hoy en día no es tan común el Claro. fenómeno. En los años 60 y 70 mucha gente vivía de ir a comprar barato del otro lado de Aceguá, del otro lado de Río Branco, del otro lado del Chuy, y venía y vendía en el vecindario. Entonces la ganancia era lo que le permitía subsistir a la familia. Esto es típico del Camino Claro. de los Quileros, que es uno de los temas estupendos. Lo vamos a pasar. Por favor, me encanta. Entonces yo te voy a te voy a leer las décimas ¿Por a qué no? Jacinto Luna, y después quiero contarte de Corrales a Tranquera, porque Bueno. es maravilloso. Este es otro de los estupendos poemas de Osiris, que además tiene una historia muy particular. Una exquisitez también, Gurí Pescador, ¿no? Gurí Pescador, que es además un tema que cantan mucho en las escuelas, y que dice: hay un Sí, sí. reino bajo el agua, el sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de un azude, que es un ojo de agua en las arrozales, yo vi a un gurí pescador que, confundiendo a las piavas, les cantaba esta canción. Y empieza: tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas. Luego el poema hace una profundización de este hecho tan dulce y tan encantador, y se hace una analogía con la vida misma, ¿no? Con el hecho de tirar una y otra vez la caña para poder pescar, una y otra vez levantarse y seguir. Décimas a Jacinto Luna. No pregunten de ande soy, vengo del tiempo, aparcero, y ni los mismos senderos se imaginan ande voy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino, de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino. Sin facón en la carona, ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mis bordonas, y una pena en las lloronas que no levantan el vuelo, porque el rigor del pigüelo la lleva atada a mi huella, de no, ya serían estrellas alumbrando desde el cielo. Estamos hablando de las espuelas, las caronas, ¿verdad? Uh-huh. El pigüelo, que es un viento, y hay un uso muy, muy destilado, muy fino del lenguaje gauchesco y campesino. Ya no tengo ni querencia, y las leguas no me espantan, porque no hay para los que cantan más pago que el de la ausencia. Nada me ata la existencia, voy muriendo al tranco lerdo, y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos, con una niebla en los ojos y acosado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón. Y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida. Es una maravilla. Quiero aclarar que cuando vos echás mataojo en una hoguera, sale mucho humo, entonces los ojos te arden. Claro. De ahí, la alegoría del llanto, ¿no? Espinas en el rastrojo, donde caminas y te pinchas, dolor en el corazón. Un cocuyo es un bichito de luz, una luciérnaga, un poquito más grande. Un Cocuyo. Los cocuyos, hay muchos en el centro del país. Se han perdido mucho las luciérnagas debido a los productos que se ponen
a la soja, por ejemplo. Los fitosanitarios han hecho mucho destrozo a nivel de los insectos como mariposas, abejas, lamentablemente, y luciérnagas o bichitos de luz. De Corrales a Tranqueras es una maravilla y musicalmente es un encanto, es una milonga. De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, Miriñaque, cerros de mi soledad, repechados por mis cantares, sombra de toro y chircal. Hoy, que me duele la vida cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrado por una pena pregunto en mi soledad, de Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Una maravilla, ¿eh? Pero la historia, la anécdota. la historia es estupenda. La voy a leer. Agradezco también a mi esposo Hugo Bordajandi, que es un investigador se ha dedicado a investigar canciones, autores, orígenes principalmente del folclore y del tango también y del rock, pero principalmente del folclore. Celier Gutiérrez tenía 20 años, funcionario del Telégrafo Nacional, una especie de internet para la época, o sea, el correo, Sí. en la localidad de Minas de Corrales. Conoció a Yusara Soto Barbosa, bonita joven de 17 años, en Tranqueras. Era un baile de beneficio del Club de Fútbol Artigas. Aquí saludo a mi amigo Sergio Svars, que estuvo acá, periodista y escritor, que vivió en Tranqueras durante mucho tiempo. Corrían los años 50. Celier Gutiérrez compra una bicicleta de carrera marca Agustera para visitar a su novia todos los domingos, muchas veces a Campo Traviesa, cuenta Yusara. En un año faltó solo 3 veces y fue por compromiso asumido de ir a cantar tangos en un programa de una emisora de Tacuarembó. Eso lo cuenta la novia, ¿no? Sí. Faltó solamente 3 cuando se visitaba a la Claro. novia una vez por semana y tenía que ir de Corrales a Tranqueras. Una vez Osiris Rodríguez Castillo concurrió a Minas de Corrales a visitar a su hermano Horus, fíjate que todos tenían nombres egipcios, Sí. Horus, Osiris, quien se desempeñaba como laboratorista en el hospital local. Salían de la pensión Miralles cuando delante de ellos se cruza un joven muchacho transformado en un verdadero ciclista. Asombrado, Osiris pregunta a Horus, ¿llegó el ciclismo a Corrales? Y le contesta, no, es Celier, que compró esa bicicleta para visitar a su novia en Tranqueras. Impactado por lo lejos que tenía la novia, le preguntó al ciclista, de Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar, respondió Celier. Sin duda aquella respuesta impregnó la sensibilidad de uno de los más grandes poetas que ha dado nuestra tierra, gracias a Dios, ¿no? De Corrales a Tranqueras, ícono de nuestro cancionero, inspirada en la hermosa historia de amor de Celier y Yusara, ha recorrido el mundo a través de José Larralde, Eduardo Falú, Jorge Cafrune, Alfredo Citarrosa, Numa Moraes, Darnos Chance, sin guitarra que no endulzara el diapasón. Un día de esos que la vida me regaló, dice quien hace el artículo, que lamentablemente no tengo el nombre. Me gustaría que alguien me lo hiciera llegar, nos lo hiciera llegar a Carlos y a mí. Yusara, sacramente como el custodia lleva la hostia, me alcanza una bolsita prolijamente doblada. Adentro tenía un disco chiquito con la canción grabada, aún lejos de ser conocida, y una esquelita de puño y letra del autor que decía, promesa cumplida, les mando la canción de ustedes para que siempre se acuerden del amigo Osiris. Era el regalo de casamiento. Mirá. Fue un 25 de octubre de 1958 en la parroquia del Sagrado Corazón de Tranqueras. Criaron 7 hijos y Celier falleció en 1983. Este artículo, esta pequeña semblanza, quien la escribió, y voy a preguntar, ya que no tengo aquí el autor, que si alguien puede hacérnoslo llegar, escribió, ayer murió Yusara. Mira. Realmente una anécdota exquisita. Increíble. Para una de Sí. de las canciones más espléndidas, un poema maravilloso de Osiris Rodríguez Castillo, un baluarte de nuestra música folclórica,
pero además que nos dio a conocer en el mundo, porque Osiris Rodríguez Castillo es global. Sí, sí, sí. Además, como luthier, ¿verdad? Porque sus Osiris son Andan invaluables, por ahí. Sí, andan sí. por el mundo, vaya a saber quién las tiene. Bueno, vamos a despedirnos entonces con esa canción y nos reencontramos en la próxima. Por supuesto que sí. Un saludo para todos y ahora viene Camino de los Quileros de Osiris Rodríguez Castillo. Audiencia, un saludo muy cariñoso. Camino de los quileros. Camino por donde transitan los niños contrabandeando de Aquilo la esperanza. Azúcar, hierba, harina. Hay un camino en mi tierra del pobre que va por pan, camino de los quileros por las sierras de Asegúa. Tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. Guricito, piernas flacas, barriguita de melón, donde hay tantas vacas gordas, no hay ni charqui para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre carne una oveja y está preso por ladrón. Toma café con farina y andas guapeando por ahí. Mañana mate cocido, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino del pobre que va por pan. Si no me para una bala, pasado te traigo más. Hierba, caña, rapadura y un rollo enaco nomás. Los pobres contrabandían a gatas pa' remediar. Bien gaucho es el tal camino, pero duro es de pelar. Camino de los quileros por las sierras de Asegúa. Camino de los quileros por las sierras de Asegúa. Camino de los quileros por las sierras de Asegúa.